¿Qué deciden los gobiernos de Zapatero y los gobiernos de Rajoy? Que hay que ir a reducir el gasto por la vía de los recortes. Y empiezan a recortar. Y recortan a los funcionarios públicos, el primer recorte en el 2010 el 5% de los salarios. Empiezan a recortar solamente sustituyendo la tasa de reposición de los trabajadores del sector público de cada 10 que se jubilan, solamente se cubre una plaza. Eso es para recortar personal en la administración pública. Se recorta a los ayuntamientos, se recorta gasto público general en sanidad, se recorta en educación, se recorta en bienestar social, en la ley de dependencia, aparecen los copagos para recaudar del conjunto de los ciudadanos y se agudiza la crisis. Y la gente empieza a sufrir mucho más. Y lo que nosotros decimos es que esa solución es la solución que aplican las políticas de derechas. Es una solución que había que haber dado por la vía de resolver el déficit por la vía de más ingresos. ¿Y por qué decimos de más ingresos? ¿Es que había que subir los impuestos? No. Es que había que luchar contra el fraude fiscal. Porque en España tenemos un fraude fiscal de 80.000 millones de euros, que son 8 puntos del Producto Interior Bruto. Y no ha habido voluntad política de los gobiernos, ni del anterior ni de este, en combatir el fraude fiscal. Porque quien hace el fraude fiscal mayoritariamente en este país son las grandes fortunas, son las grandes empresas del IBEX, son las grandes multinacionales, aunque hay un pequeño fraude que se organiza en el con IVA, sin IVA, en esas cosas que conocemos, pero que la mayor bloque del fraude se produce en los que tienen el poder económico en este país. Y para luchar contra el fraude tienen que confrontar con las grandes fortunas y con los que tienen el poder. Y el gobierno, este gobierno especialmente, no lo hace porque este gobierno defiende a esa clase social que es la que está provocando el mayor fraude en las cuentas de la hacienda pública del país. Y estamos en eso. Esas son las consecuencias y los resultados. Y de todo esto sale el 24% del paro, salen 13 millones de personas en el umbral de la pobreza, salen los chiquillos que tienen dificultades de alimentación en las escuelas y que algunos pedían que salieran en el verano los colegios, no porque los chicos estudiaran, sino porque pudieran comer en el colegio en el tiempo de verano. En fin, las cosas que hemos visto. Por eso se han sacado a los abuelos y a las abuelas de las residencias, para poder sobrevivir de la pensión del abuelo, porque no se podía pagar lo de la residencia, porque tenían que sobrevivir. Es decir, esos datos de pobreza que conocemos, que sabemos directamente o a través de la gente que conocemos, se han producido como consecuencia de estas políticas. Ese es el corazón y el origen del problema. Y por tanto, ante eso hay que buscar soluciones en este momento concreto. Cuando decimos que el gobierno no ha tenido voluntad de luchar contra el fraude fiscal, damos algún argumento. La ley de amnistía de Montoro. Montoro decidió amnistiar a unos cuantos señores de este país, 30.000, que el dinero no lo habían pasado por la hacienda pública. Y les puso, en lugar de un castigo, les puso un premio. Y vosotros y vosotras sabéis que cualquiera de nosotros que nos descuidemos un día en no pagar un impuesto que cumple su plazo, automáticamente te viene la cartita y te dicen: tiene usted un 20% de recargo y además no sé cuánto de intereses, y además de pagar el principal, te han jodido. Entonces los defraudadores de este país, que habían movido dinero a Suiza, a otros sitios, a algún paraíso, la regularización que el gobierno les hizo, ¿por qué les premia cobrándoles solamente un 3% de impuestos? Cuando cualquier trabajador que tengáis una nómina de 15, 20.000, 25, 30.000 euros, sabéis que estáis pagando de impuestos del IRPF el 15, el 20, el 25, el 30%. ¿Por qué un premio a los defraudadores? Porque entre los defraudadores estaba fundamentalmente la clase que defiende este gobierno. Y cuando el gobierno nos ha negado a lo largo del tiempo la relación de los de la amnistía fiscal, han empezado a aparecer goteados. Y el primero que apareció, lo vais a ir recordando, se llama el señor Bárcenas, el tesorero del Partido Popular, la joya del PP en Génova. Fue el primero que se conoció que se había cogido la amnistía fiscal. El segundo, no te lo pierdas, el señor Pujol. Honorable Pujol durante 30 y tantos años, y después de 30 y tantos años, en lugar de ser el MOL honorable, descubrimos que es el MOL sinvergüenza. Qué frustración para el pueblo catalán. 30 y tantos años con un presidente
avalándolo, queriéndolo, apoyándolo, y resulta que después era un defraudador que tenía el dinero en las cuentas de Andorra y además había cogido a la amnistía fiscal de Montoro. Y el tercero ha sido el señor Rato, Rodrigo Rato, el superministro económico de Aznar, el presidente del Fondo Monetario Internacional, que también conocemos que se había cogido a la amnistía fiscal. Y a partir de aquí nos quedan 715 que todavía no quiere y se niega Montoro a darnos los nombres en el Parlamento, pero que ha dicho de guindos ya que son gente que está relacionada con la administración pública del Estado. La zorra a guardar gallinas. Pero los nombres los siguen sin dar y nosotros los queremos conocer. No solo por conocerlos, obviamente, es porque deben de pagar los impuestos que les toca en función de las leyes y las normativas que tenemos en nuestro país, como lo pagamos los demás. Y para eso hay que conocer los nombres. Y la agencia tributaria tiene que actuar. Por tanto, afirmo rotundamente que no ha habido voluntad política de resolver el problema de este país, de combatir el déficit por la vía de mayores ingresos, porque detrás de eso se ha escondido todo un aparato de personas que son la gente que defiende el Partido Popular de acuerdo con sus intereses de clase, la clase que sí existe y que representan en el Parlamento de España. Y entre todo esto, además, han salido los escándalos de corrupción. La corrupción ha sido sistémica. La corrupción era consustancial al sistema de desarrollo de la burbuja inmobiliaria. Detrás de cada pelotazo urbanístico había un caso de corrupción. Detrás de cada promoción, detrás de cada campo de golf, detrás de cada cosa de esas había un maletín que rulaba, generalmente con billetes de 500. Por cierto, alguien igual lo recordáis, de los que estáis aquí. Una vez propusimos que en este país se les cambiara el color a los billetes de 500 y la gente vinieron a decir, incluidos economistas, es decir, vaya panda de gilipollas estos de Izquierda Unida que están diciendo que le cambien el color a los billetes de 500, vaya tontería. ¿Sabéis lo que significaba esa tontería? Porque en España circulan 55.000 millones en billetes de 500 y con que solo se le hubiera tenido que cambiar el color tenían que haber pasado por ventanilla. Y al pasar por ventanilla tenían que haber pagado los impuestos porque todo ese dinero que circula ahí se llama dinero negro. Porque pocos de aquí hemos visto los billetes de 500. Nosotros sí lo vemos. Y por tanto era una medida que nosotros adoptábamos, pedíamos, para que se combatiera también el fraude en ese sentido. Corrupción ha sido sistémica. Y ahora vamos descubriendo lo que hay. Nosotros hemos presentado varias querellas. Una con Bárcenas Partido Popular. Esta semana nos hemos incorporado a la querella de la Nueva Red Púnica. Han salido redes clientelares. La trama Gürtel, la Red Púnica y el caso Bárcenas Partido Popular. Son 3 redes. ¿En qué consisten las redes de corrupción? Consisten en que hay unos señores empresarios que le pagan una cantidad de recursos a los señores que gobiernan del Partido Popular en determinados sitios o a la sede de Génova con tesorero el señor Lapuerta y el señor Bárcenas, a cambio, presumiblemente, de que en las administraciones del Estado donde gobierna el Partido Popular se le hagan concesiones a esos empresarios que pagan donativos de obras o servicios, aunque no tengan derecho a que se les adjudiquen, y compiten deslealmente con otros empresarios honrados que no pagan donativos al Partido Popular. En América Latina esto le llaman mordidas. Pues bien, de esto está impregnado este gobierno. Este gobierno ha ganado elecciones dopadas, es decir, con fondos ilegales. Ha dicho el juez Ruz que han estado 18 años financiándose con fondos ilegales. Lo ha dicho el juez Ruz. Y no hay delito. Hay prescripción de delitos. El único delito que aparece ahora en la última conclusión de la Fiscalía con el caso Bárcenas Partido Popular, agarraros, es que le piden 5 años a Bárcenas, 5 años a Lapuerta, el otro tesorero del PP, y al arquitecto que diseñó la reforma de la sede de Génova del Partido Popular también le piden 3 años, creo que son, por un presumible delito de fiscal frente a la hacienda pública. La mayor trama de corrupción de España de toda la historia de la democracia queda en un simple delito frente a la hacienda y a la administración pública del Estado desde el punto de vista fiscal. Todos al paredón. Esto es frustrante, ¿no? Pero es real. Es la impunidad más absoluta.
de la red púnica, que es otra red. Esta pilla muchos ayuntamientos. Anteayer o ayer hemos tenido noticias de que se amplía a 40 y tantos ayuntamientos más de Madrid la red. Esta consistía en hacer contrataciones pequeñas de grupos de teatro, de músicos, etcétera, y a cambio de eso siempre había comisiones que iban cobrando. Y una empresa era la que organizaba, y en la empresa estaba Granados, está en la cárcel, ahora mismo está en la cárcel. Pero así van saliendo las redes. Y por tanto, esta parte, todo esto, ha formado parte de lo que ha sido todo ese periodo de burbuja inmobiliaria, cuando se movía tanto dinero en las administraciones públicas del Estado y se movía con tanta impunidad y con tanta ausencia de controles. Dicho eso, ha habido otro elemento muy importante que se ha producido en este periodo de tiempo. Ha sido la reforma laboral. La reforma laboral de Zapatero nos hizo daño. La reforma laboral del Partido Popular nos ha hecho más, porque ha sido la reforma laboral más dura de la democracia. A esos trabajadores con los que me he reunido, si no hubiera habido reformas laborales y los quisieran despedir, les tendrían que pagar habiendo causalidad, porque primero había que haber demostrado la causalidad. Hay causa, la empresa no puede producir porque no hay mercado, y a partir de aquí hay que plegar, hay que despedir a los trabajadores y hay que pagar de la indemnización. 45 días por año es lo que estaba y había que pagar a los trabajadores. La reforma de Zapatero lo lleva a 33 y la reforma de Rajoy lo lleva a 20. Y ahora a miles y a miles de trabajadores de este país que se los han ganado las empresas, aprovechando la causalidad, nuevas causas que han puesto desde nuestro punto de vista injustas, porque no hay causas en muchos casos, le están pagando únicamente los 20 días por despido de los años que llevan trabajados. Por tanto, la reforma laboral sirvió para que las empresas se quitaran grasa, como dicen algunos, quitarse a los trabajadores con cierta edad de las empresas, que tenían salarios más o menos dignos, para unas deslocalizarlas y llevárselas a países como Polonia,